Bueno, bienvenidos, buenos días, muchas gracias por haber respondido a esta convocatoria. Mi nombre es Adrián Álvarez, yo soy el presidente del CONSUDEC. Como anécdota, les cuento que es la primera vez que el CONSUDEC tiene un presidente laico en 98 años. Yo siempre hago la misma broma, que espero no ser el último, ¿sí? Que elijan uno después de mí, ¿sí? Pero bueno, pero esto puntualmente es solo una anécdota. Hoy nos convoca, hemos generado algunos encuentros por nivel para empezar a charlar sobre los desafíos de cada nivel. Hoy nos convoca el nivel inicial. Y bueno, y tenemos la grata compañía de Patricia Sarlé. Patricia Sarlé es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de Educación y magíster en Didáctica, profesora de educación preescolar, fue directora de la Maestría de Educación Infantil en la UBA, es actualmente docente, investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, miembro del grupo de expertos de educación infantil de OEI, y autora de múltiples publicaciones, ¿sí? Acordé con Patricia que no iba a leer largo y frondoso currículum, ¿sí? Pero indudablemente yo le agradezco muchísimo su disponibilidad. Inmediatamente nos dijo que sí y pudimos conversar para que nos empezara a acompañar en este proceso que queremos iniciar hoy y que después vamos a contar un poquito cómo sigue. Así que sin mayores prolegómenos, la vamos a dejar a ustedes en la presencia de Patricia para que nos ayude en este primer encuentro. Gracias, Patricia. Gracias, Adrián. Recordamos cuando pensamos la presentación íbamos a hacer un trabajo en grupos y preguntas y qué sé yo, pero después superó la cantidad de inscriptos, entonces eso va a ser como difícil, pero igual, si ustedes a medida que yo voy haciendo una presentación sencilla, quieren ir anotando alguna pregunta o alguna cuestión en el chat, quizás, aun cuando no hablemos directamente, cuando termine podemos ir contestando, tomando algunas puntas, por ahí eso nos puede ir ayudando. Yo voy a hacer yo le decía a Adrián, nunca trabajé con CONSUDEC, o sea, siempre me dediqué a la escuela oficial pública, trabajé unos años en la Vicaría de Educación, de ahí conozco algunas de ustedes, la Vicaría de Educación de Buenos Aires, pero hace muchos años que no transito por estos espacios. Sí, por otros, ¿sí? Los últimos años he recorrido bastante lo que es la ruralidad y especialmente en tiempos de pandemia, con Inés Rodríguez Sáenz, estuvimos convocadas por UNICEF para apoyar algunas iniciativas que se estaban desarrollando, especialmente en los centros de primera infancia y los centros de desarrollo infantil. A raíz de eso produjimos 2 documentos que tenían que ver con los desafíos de la educación inicial, y a partir de una iniciativa de un grupo editorial, desde el 2021 estamos participando con Inés en una revista de educación inicial, con algunas colegas, todas jubiladas del nivel y todas muy queridas, y entonces nos abocamos, o al menos yo me fui corriendo un poco de lo que es mi tema más específico, que es el juego situado en la escuela, que es, bueno, de lo que más me gusta y lo que más sé, para trabajar un poco más en lo que hace a la propuesta de enseñanza, más específicamente situada en la franja de 0 a 6, y bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy. O sea, vamos a tratar de mirar un poco lo que son los desafíos actuales que enfrenta esta educación inicial en el siglo XXI, post pandemia diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos en ese momento y qué es lo que hoy, al menos desde lo que nosotras vamos viendo, aparece como con mayor fuerza? Si les parece, voy a compartir pantalla. Yo tengo una presentación muy sencillita que a mí me ayuda a ordenar las ideas y no irme por las ramas. Y bueno, insisto, si tienen
alguna pregunta, las escriben en el chat. Me dicen acá dónde pueden estar las publicaciones. Después, cuando termino, las busco porque no las tengo a mano, pero en algún lugar deben estar. Bueno, empiezo. Yo titulé la presentación Los desafíos de la educación inicial, ¿sí? Y voy a ir haciendo como algunos comentarios. En primer lugar, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la educación inicial, esta educación que según la ley abarca desde los 45 días hasta los 5 años, siendo la sala de 4 y la sala de 5 obligatoria, tratando de extenderse cada vez más a la sala de 3, muchas de ustedes deben tener salas de 2, y bueno, la franja de 45 días a 2 años es un poco la más descuidada, es lo que hoy por hoy tiene mayor presencia en los centros de desarrollo infantil o los espacios de primera infancia. Bueno, esta institución es lo que nosotros denominamos las instituciones que reciben a los niños y a las niñas pequeñas y lo acercan a lo que es, podríamos decir que al espacio social. Es como el primer ámbito que recibe a niños por fuera de su familia. Y entonces no solamente los zambullen dentro de lo que es lo común y lo colectivo, sino que también comienzan a compartir con otros lo que es una cultura comunitaria. Ustedes, sobre todo porque venimos de lugares y de regiones muy distintas, saben lo que significa situar un proyecto educativo en la territorialidad, o sea, en las condiciones territoriales y en las diferentes circunstancias que van atravesando en el día a día, que son tan difíciles. A veces los que trabajamos en el nivel estamos situados en general en el AMBA, y entonces tener una perspectiva más nacional nosotras nos cuesta y vamos haciendo todos nuestros esfuerzos, pero ustedes son los que sitúan a estos niños en los territorios, pero con el desafío de no quedar circunscriptos al territorio particular de los niños, sino abrirlos al mundo, porque el interés de los niños y las niñas pequeñas no es solamente lo cercano, sino todo el mundo, ¿no? El mundo de lo cotidiano y aún de lo más alejado, el mundo visible y el fantástico. Eh, lo que pueden conocer porque están cercanos a sus casas o porque vieron en algún pantallazo de alguna de las pantallas a las cuales están cercanas más en estos tiempos. Y entre este mundo que abren interrogantes a los niños y a las niñas están los educadoras y las educadoras, que son los encargados de hacer esta bienvenida, de gestar esta bienvenida. Entonces, cuando miramos la educación inicial y miramos a los niños y a las niñas pequeñas, nos encontramos con estas dos polaridades, diríamos. En un costado de la pantalla les presento a Bruno, en su primer día en salita de 2, y la cara de Bruno nos dice todo, ¿no? Lo que significa esta primera experiencia de soltar la mano de su mamá, de su papá, de su hermano, para adentrarse en un grupo en donde él deja de ser singular para empezar a participar de un espacio colectivo, donde va a tener que aprender a respetar tiempos, donde las cosas no suceden de forma inmediata, donde todo tiene un ritmo y un tiempo, ¿sí? Y donde él va a tener que aprender también a encontrar su voz, encontrar la forma en que él va construyendo su subjetividad. Y de otro lado la tenemos a Ernestina, en su sala de 5, su primer día de clase, que también mira desafiante a la cámara porque ella sabe que en esa sala ella es la más grande de todos sus compañeros. Ernestina fue a esta escuela desde salita de 2, conoce lo que va a suceder, tiene claro los horarios, ha construido lo que los pedagogos llaman el currículum oculto, saben la manera de esconderse, sesiones tácticas con sus compañeros para evitar algunas sanciones. Bueno, en ese espacio entre los 2 y los 5 años suceden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nosotros somos testigos de lo que va sucediendo allí, y que a veces no les prestamos la suficiente atención. Hace unas 2 semanas estuvo en Buenos Aires Francisco Tonucci,
Yo no sé si alguno pudo ir a escucharlo o participó de alguno de los webinars que se publicaron en la red, pero él decía algo muy importante, y es que esta franja en general, eh, él tiene una teoría de la curva, ¿no? Que a veces se piensa que como son pequeñitos, entonces los conocimientos son pequeñitos, y a medida que va creciendo en la edad, los conocimientos tienen que ser más grandes. Y él señala exactamente lo contrario. O sea, los niños cuando ingresan al mundo ya vienen con muchos conocimientos, no vienen de la nada. O sea, tienen un sistema perceptivo que les ha permitido comprender, aún sin entender demasiado, o aún sin conocer demasiado, muchos aspectos de la realidad, y en muy poco tiempo, piensen o sea, entre 2 y 3 años, el caudal de conocimientos y la potencialidad cognitiva que estos niños tienen es abrumadora. No hay otro momento crítico de la vida en donde un niño indefenso de 45 días que necesitaba un otro para poder sobrevivir, en tan solo 5 años tiene una capacidad de autonomía, de referencialidad, de decisión, de discusión, de opinión, que nos deja a todos sorprendidos, ¿no? Y más en este tiempo. Bueno, ese niño y esa niña pequeña es la que habita las salas de la educación inicial. Y entonces, cuando uno piensa en la educación inicial, lo primero que piensa y lo primero que surge como desafío es cómo hago para inscribir este nombre entre otros nombres. Yo en este momento me voy a permitir tomar algunos relatos que escribimos, algunos preguntaban los libros, en un libro que presentamos el año pasado, ahí estaré, Propuestas de Enseñanza, escribimos con Inés Rodríguez Sáenz, que tuvimos como tip involucrar no solamente las reflexiones pedagógicas, sino también con la literatura y algún aspecto de la música, canciones y demás, como para ir abriendo la mirada y tratando de complejizar la mirada. Y esto del nombre, entre otros nombres, resulta importante. Yo no sé si ustedes han leído La elegancia del erizo, una novela muy linda de Barberin, en donde una señora que es una portera, pero que es autodidacta y es brillante, relata lo que fue su primer día cuando llegó al jardín, en donde alguien que ella no conocía la llamó por primera vez por su nombre. Y ahí ella se dio cuenta que ella no era la nena, que ella era ese nombre, René. ¿Mm? Bueno, en nuestro libro tomamos un fragmento de un cuento de Lilia Lardone, no sé si ustedes la conocen, pero que nos resultó interesante porque es una realidad que muchas veces pasa en el jardín. Les leo el fragmento. Ella dice: José no entiende. Él es José. ¿Y el otro chico? Así que José alza su brazo, se para y le explica a la señorita Adela que él es José. La señorita Adela dice: a ver, sí, es verdad, José, José Miguel. No, no, yo soy José Miguel, yo no soy José Miguel, yo soy José. Acá está escrito que tu segundo nombre es Miguel. Como en este grado hay 2 José, él se va a llamar José y vos te vas a llamar José Miguel. José quiere decirle a la maestra que no le gusta ser José Miguel, pero las palabras no le salen, ¿no? Esto que es tan sencillo, que es parte de un cuento, ¿cuántas veces lo vemos en nuestras salas, ¿no? Porque hay algo que tiene este nivel inicial, y es que todos nos llamamos por el nombre. De hecho, los cartelitos que tenemos en el nombre de los niños, así los vamos conociendo, pero muchas veces necesitamos identificarlos, ¿no? Y utilizamos otros nombres. Y entonces, ustedes vieron que la Convención de la Declaración de los Derechos del Niño plantea que un derecho de los niños es la identidad. Y los niños ya vienen con una identidad dada. Entonces, una de nuestras primeras responsabilidades es inscribir su nombre entre otros nombres, cuidando quién es él y tratando de conocer verdaderamente quién es él, ¿no? Y no queriendo darle otro nombre, ¿no? Hay muchas historias de mucha gente que en su casa se llaman de una manera y en la escuela se llaman de otra.
porque justo le tocó una sala donde había otro que se llamaba así, ¿no? Y eso hace a uno de los desafíos de la educación inicial, cómo hacer para que este sujeto que viene no arranque una historia nueva, sino que pueda imbrincar, ¿no? Entretejer su propia historia con la nuestra. Porque nuestra responsabilidad es hacerlo parte de una comunidad, de una vida comunitaria. Comprender que esto que nosotros le estamos pidiendo a estos niños, a estas niñas, forma parte de algo que es el mundo de los otros. Porque la única forma de poder crecer es descubriéndose que no somos sujetos individuales, somos sujetos en comunión, ¿no? Somos sujetos con otros. Les leo otro fragmento, este de Junco, ¿no? Probablemente cuando ustedes iban a la primaria leyeron Ábalos en Junco, y Junco dice así: un día el maestro nos dijo que éramos argentinos. Otro día les explicó que eran santiagueños. ¿Cómo? ¿Eran argentinos o eran santiagueños? Pero después comprendió que era argentino, que era santiagueño y que era costero también, ¿no? Pensemos todo lo que a un niño pequeño le va costando darse cuenta quién es él, ¿no? De dónde viene, dónde queda el lugar en el que está. Él es el hijo de Lucía, él es argentino o él es santafesino, ¿no? Piensen cuando juegan al fútbol, los niños chiquitos, ellos no son el partido de fútbol. A mí me llama mucho la atención cuando juegan, que hacen goles, y le pregunta a uno después quién ganó de los dos equipos, y pueden decir yo o el equipo que ellos son, no el conjunto de jugadores que estaban pateando por el mismo arco. Porque hay una particularidad en el modo en que los niños van construyendo las categorías conceptuales y las generalizaciones, que es la que más nos llama la atención, y no por eso vamos a dejar de planteárselo, ¿no? Pero la vida comunitaria, entender que hay un otro que me escucha, que tiene tiempo y demás, es un proceso en el cual nosotros formamos parte en esta nivel inicial. Y dentro de lo que es o lo que supone ser parte de la vida comunitaria, también forma parte de lo eh, darse cuenta que el ingreso a un espacio formal de aprendizaje, de educación, no es un espacio simplemente donde se le va a llenar la cabeza de cosas, ¿no? Y donde se le van a dar conocimientos que él no tiene, se le van a ordenar las ideas, sino que vamos a tratar de que ellos puedan construir sobre el mundo una mirada interrogativa, ¿no? Porque en este contexto compartido todo no está dado. Las cosas van cambiando, se van transformando, van teniendo formas y tonalidades distintas. Y parte de mi responsabilidad en estos niños que van construyendo lo que es su primera simbolización con respecto al mundo, es ofrecerle esas herramientas simbólicas que le van a permitir comprender, adentrarse, apropiarse, dar su propio punto de vista en esta cultura comunitaria, ¿no? Y extender entonces los horizontes de un mundo que va más allá de lo cercano y de lo conocido. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué significa ofrecerle a estos niños, a estas niñas pequeñas, una oportunidad educativa, ¿no? ¿Cómo pensamos que la educación inicial le ofrece estas puertas de entrada a este mundo simbólico, donde las cosas tienen significados y matices, donde las cosas van adquiriendo sentidos distintos, donde yo tengo que aprender a hacer valer mi palabra, donde tengo que poder aprender a escuchar la palabra del otro, donde voy aprendiendo de las intencionalidades que el otro tiene, donde voy saliendo de este espacio más cotidiano, familiar, a un espacio en donde hay muchas familias, con muchas culturas, con muchas historias, con muchas modalidades, y donde además hay un mundo que se me abre delante totalmente nuevo y que me llena de preguntas y de formas de percibir el mundo. Entonces, yo les decía, iba a trabajar sobre algunas cosas que hicimos con Inés,
Nosotros el año 2021 y 2022 publicamos estos dos materiales, y los trabajamos en el 2020 y en el 2021, están publicados en UNICEF, Argentina. Lo que nos preguntábamos para poder pensarlo era, o nos poníamos en la situación de lo que nos sucedió el 19 de marzo del 2020, cuando apenas 2 semanas después o una semana después de haber arrancado de las clases, nos encontramos que se virtualizaba todo y no podíamos salir, ¿no? Porque en nuestro país primero tuvimos eh, el aislamiento, ¿no? Y después tuvimos el distanciamiento. Y el distanciamiento comenzó en junio, el aislamiento comenzó en marzo, y si ustedes recuerdan, porque a veces parece como que eso hubiese quedado en el pasado y tan solo pasaron 3 años, los niños quedaron encerrados en sus casas, no podían salir, después se permitió salir 1 hora con un familiar. En las zonas del interior y la ruralidad fue un poco distinto, pero en las zonas urbanas fue bastante complejo. Las familias que tenían muchos niños, y sobre todo niños y niñas de diferentes edades, priorizaban lo que era la educación del espacio del secundario, de la primaria. Los más pequeños, que no saben leer, tenían muchas dificultades para acceder a un encuentro con otros. En algunas zonas, yo recuerdo una conversación con Belén, donde las familias no respondían a las cartillas que les enviábamos, nos dimos cuenta que las familias no sabían leer y no podían interpretar lo que les estábamos mandando. Bueno, nos atrapó, nos tomó una gran complejidad, una gran pregunta, que era, yo tengo que hacer algo con estos niños y estas niñas que están en sus hogares. Yo sé que la educación inicial no es una preparación para otro nivel. Yo sé que hay algo específico que tengo que enseñarles, y entonces, ¿qué sí o sí no puedo perder? Y entonces, en base a esta pregunta, con Inés nos empezamos a imaginar cuál sería el corazón de la educación inicial. ¿Dónde estaba lo central de la educación inicial? Entonces llegamos a estos 5 ítems, ¿no? Lo primero que definimos, y el que yo más voy a desarrollar hoy, tiene que ver con la especificidad. O sea, la educación inicial no es una preparación para la educación primaria, aun cuando todavía en algunos lugares se la hace primaria. ¿Sí? La educación inicial o la educación infantil tiene características propias porque los sujetos que asisten a este espacio son distintos y quieren conocer y comprender el mundo de manera distinta. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo distinto y cómo atraparlo? La segunda cosa es que no podemos salir disparado con la primera cosa, tenemos que pensar un proyecto. Ustedes lo tienen desde muchos años, pensar el PEI, situar el PEI, hacer que la comunidad pueda ser parte de este PEI, poner objetivos claros para este año, resulta importante porque no podemos seguir solamente una línea. Silvín, ahí está. Una línea eh, circunstancial. Digamos, no podemos, por más que Mario Lodi en la década del 60, cuando escribió Insieme y dio origen a muchas de las cuestiones que después Gino Rodari, Larreggio tomaron en orden a las necesidades y los intereses de los niños, las preguntas y demás, las cosas no salen porque el niño un día venga con una pregunta solamente, sino porque hay una mirada. Y saben que acabamos de presentar un artículo en una revista tratando de ver qué se publicó en las redes, o sea, qué publicaban las escuelas en un periodo de tiempo, especialmente de pandemia, y una de las cosas que nos encontramos es que el proyecto educativo, o sea, el modo más rápido en que las escuelas respondieron fue a través de las efemérides. Entonces, uno mira las publicaciones entre mayo y octubre y están marcadas por el calendario escolar en orden, el día del árbol, el día del libro, 25 de mayo, 9 de julio, 20 de junio, o sea, las efemérides que en nuestro país están ordenadas de una manera
secuencial y mensual para ir marcando lo que es la línea nacional, de identidad nacional. Marcaron en muchos jardines el modo de pensar el proyecto educativo para iniciar en pandemia. Y uno se pregunta qué puede entender un niño pequeño eh, aislado en su casa de esta situación. Entonces, el proyecto educativo y el poder definir qué cosas yo decido junto con la comunidad, en orden al diagnóstico que hicimos de esa comunidad, trabajar con los niños y las niñas resulta importante. La tercera cosa que hemos visto en pandemia, y sobre todo en el ámbito en que ustedes trabajan, es que la educación inicial, quizás mucho más que otras, porque además hay una respuesta distinta de las familias, requiere un diálogo permanente con la familia. Porque los niños no vienen solos, o sea, uno en secundaria les es difícil traer a los padres, pero en el jardín, sobre todo los más pequeños, los niños vienen siempre de la mano de alguien, de algún familiar, ¿no? Y esa familia es la que colabora con nosotros y participa con nosotros en la educación de los niños y las niñas, y nosotros tenemos que poder ir un poco más allá de lo que es la participación simbólica, ¿no? Esa participación que hace pensar que los padres responden lo que les ponemos en los cuadernos y ya, o traen lo que les pedimos. Digamos, educar conjuntamente tiene otros vericuetos y otros modos de pensar el modo en que las familias ingresan. Porque si no lo hacemos, lo van a hacer ellos, y quizás no de las mejores maneras. Bueno, la pandemia nos mostró lo lejos que estábamos en orden a pensar la vinculación con la familia, ¿sí? Que había algo que había que pensar mucho en la educación inicial y que hasta ahora no lo habíamos pensado tanto. Otro aspecto que resulta crucial, yo no me voy a detener en esto, tiene que ver con todo lo que son los aspectos afectivos y sociocomunitarios, que en algunos lugares pasó a llamarse la educación emocional, y entonces uno vio algunos estereotipos que no son educación emocional, como el cuento del brujo de los colores o la brujita de los colores, bueno, ustedes lo conocen. Y uno dice, eso no es educación emocional. Sí, puede ser un cuento interesante, pero no puede ser que todas las escuelas de todo el país hayan utilizado ese cuento para trabajar lo emocional. O sea, lo emocional es interesante, no es una moda, los aspectos socioafectivos y sociocomunitarios forman parte de lo que nosotros necesitamos trabajar, porque vivimos en una comunidad y una sociedad cada vez más pluralista, cada vez más diversa, cada vez con mayores preguntas en orden a cómo guardar la identidad y cómo trabajar la identidad con los niños y las niñas. Y el último aspecto, que quizás es el más importante y deberíamos haberlo puesto primero, es el tema de la visibilidad. O sea, si algo nos mostró la pandemia es que los niños y las niñas se transformaron en seres invisibles. O sea, niños que no aparecían, no aparecían. O sea, la voz de los niños y las niñas en pocos lugares tuvo cabida. Y la participación o preguntarles a ellos qué necesitaban y cómo, resultó como algo difícil. Yo puse en una foto a Josefina, que estaba en el pasillo de su casa con muchas plantas, y Josefina a mí me fue fuerte porque un día me llama la mamá. Josefina estaba en sala de 5, transitó toda su sala de 5 en el 2020, y ella decía, yo no quiero hablar por chat, no quiero mandarles un Zoom, yo quiero ir a la puerta del jardín a poner un cartel que diga, los extraño. No me alcanza que mandes la foto, yo quiero ir. Este, y al final la mamá la escuchó, y cuando empezó se abrieron un poco los permisos en Buenos Aires, fueron a pegar en la puerta del jardín el cartel que ella había hecho de que los extrañaba. Pero, bueno, esta voz de los niños y las niñas, ¿no? Y entonces arrancamos, vamos a arrancar con esto. Es una expresión, una frase de Michelle Petit que a mí me gusta mucho, que ella, creo que ustedes la conocen, tiene un libro muy interesante que se llama Leer el Mundo, experiencias actuales de transmisión cultural, y ella habla en orden a la literatura, pero yo le voy a poner la palabra, reemplazar la palabra lectura por educación inicial, por eso la puse en rojo,
Ella dice, porque es eso lo que está en juego con la transmisión cultural, y en particular con la educación inicial, decimos nosotros. Construir un mundo habitable, humano, poder encontrar un lugar y moverse en él, celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de manera poética, inspirar los relatos que cada uno hará en su propia vida, alimentar el pensamiento, formar el corazón inteligente. Hannah Arendt hubiera añadido que hay que transmitir el mundo a los niños, enseñarles a amarlo, para que un día tengan ganas de hacerse responsables de él. Esto no es algo para la educación media, esto es algo que nos interpela a nosotros que tomamos a los niños en su bienvenida a la educación formal, ¿no? Me parece una bella forma de pensar qué es la educación inicial y cuál es su especificidad. Bueno, y entonces metiéndome un poco más, porque ya se me dio lo que estoy hablando, lo que quiero trabajar con ustedes. Saben que el año pasado estuvimos con Inés en Montoya, en Posadas, presentando el libro, y contamos una anécdota que nos había pasado en el año 2008 con una maestra, que es la que está en la foto, que creo que ahora ya está jubilada, una maestra de Aristóbulo del Valle, de Posadas, en una escuelita rural, con comunidad en Vía Guaraní, con muchos niños que venían esporádicamente porque participaban con sus familias de las cosechas, y entonces asistían y no asistían al jardín, una sala multiedad. Y cuando nosotros hicimos un proyecto con esa escuela, con UNICEF, la OEI, ella nos sorprendió con una expresión que la tomamos porque es bueno, y hacia lo que quiero contarles, nos dijo, son muchas las cosas que tenemos que enseñar en la sala, ¿no? Miren qué conciencia, en una salita perdida en medio del monte. Pero yo sé que lo esencial que tengo que asegurarme que se lleven mis niños al finalizar el jardín es la certeza de que son capaces de aprender todo lo que quieran. No importa si es muy difícil o si parece muy lejano. Ellos tienen que saber que son capaces de hacerlo todo, como cualquier otro niño. Yo digo, bueno, yo quisiera tener muchas Marlene en nuestras escuelas infantiles, ¿no? Muchas Marlene así. Y saben que lo impresionante, cuando hicimos esta presentación el año pasado, en octubre, que una maestra, en medio del escenario, eran como 500 personas, porque el escenario del Montoya, la que los conocen, es muy grande, levantó la mano y dijo, yo la conozco a Marlene. Y nos pasó el teléfono, ¿no? Y a partir de ahí entramos en comunicación con Marlene, y ahora en el próximo libro que escribimos, Marlene nos escribió un relato de un árbol de la puerta de su sala, que, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Los niños son niños que vienen de una comunidad con, digamos, con una base, un fondo de cultura distinto de lo que la escuela puede ofrecerles, y ella esto no la limita. Ella sabe que tiene que poder abrirles el mundo a estos niños y a estas niñas y enseñarles todo lo que ellos pueden aprender, todo lo que ella puede enseñarles. No importa, dice, que se alejan. Es interesante lo que ella presenta porque nos sitúa en lo que es la especificidad del nivel, ¿no? Y yo tengo en este nivel, digamos, frente al mundo, que es enorme, yo tengo que poder hacer recortes, por eso que resulta tan fundamental el proyecto. Tengo que poder, frente a lo efímero, ¿no? Reconocer lo relevante, ¿no? Un ejemplo del efímero fue todo lo que nos supuso el año pasado el Mundial, ¿no? Está bárbaro, o sea, y todos estamos felices con que salimos campeones, la tercera estrella y demás, y seguimos con los avatares del Mundial y seguimos cantando y festejando y celebrando. Pero la vida no es el Mundial, ¿sí? O sea, está bueno darle un espacio, pero yo tengo que poder reconocer en eso qué es lo relevante, ¿no? Y cada 4 años me pasa lo mismo. O sea, no es que el Mundial es un hecho que pasó una vez en el 2022 y nunca más. O sea, en el próximo Mundial nos va a pasar lo mismo, y porque es un país que tiene una idiosincrasia particular, ¿no? Bueno, yo pongo el Mundial como ejemplo, pero hay muchas situaciones que nos toman, ¿no? Bueno, en todas estas situaciones yo tengo que poder encontrar, reconocer
relevante. Los niños tienen una percepción del mundo completa. Hay una imagen de Tonucci donde el niño tiene metido todo el mundo adentro, y yo frente a esto fragmentado tengo que poder ayudarlo a que lo disperso, ¿sí?, pueda ser focalizado, que algunas cosas pueda saber, porque la educación inicial es holística. Entonces yo puedo hablar de cosas que después van a volver a hablar en el secundario. Qué sé yo puedo hablar de la rueda, pero no por eso estoy hablando de las máquinas simples, o puedo hablar de los ritmos de la naturaleza, o puedo hablar del reciclaje, o puedo hablar de los molinos de viento y lo que nos dice la lluvia. Eso no quiere decir que vaya a abordar el tema como un biólogo, o como un físico, o como un matemático lo haga después. Pero sí voy a dar respuestas a estas preguntas que estos niños y estas niñas pequeñas se hacen, de por qué, como decía mi sobrina, por qué cuando yo tiro el agua, la tierra se la chupa. ¿Por qué se chupa el agua a la tierra? Me decía los otros días. Bueno, empecemos a mirar un poquito qué le pasa a la tierra, qué pasa con las sustancias, ¿no? O como me decía mi sobrina, antes de los 2 años jugando, a ver qué objetos flotaban y no flotaban en el agua, tiramos una piedra y ella dice, no quiso flotar. Digamos, su conocimiento llegaba hasta ahí. Los objetos son animados, la piedra puede o no quiere. Sí, a veces quiere, a veces no quiere, ¿no? Entonces, reconocer lo relevante, focalizar lo fragmentado y ayudar a dar pistas de contextualización, y centrarnos en lo importante, de tal manera que lo descartable lo podamos dejar de lado, ¿no?, aunque en este momento pueda ser relevante. Y para esto, por todo lo que supone en la educación inicial la pregunta, nosotros tenemos que tener como un desafío el escuchar las preguntas, para poder abrir las miradas sobre el mundo y encontrar las mejores preguntas para hacernos. Por otro lado, y no podría ser menor, porque la centralidad está puesta en el juego, tenemos que empezar a trabajar en aquellos modos en que los niños construyen su conocimiento sobre el mundo. Y un modo privilegiado en que los chicos construyen el conocimiento del mundo es el juego. Entonces no podemos dejar al juego ajeno de nuestras propuestas de enseñanza o de los desafíos de la educación inicial. Por lo que significa la posibilidad de comunicarnos con otro, nosotros tenemos que darle lugar a la palabra, porque habitamos a partir de las palabras. Y las palabras es el primer modo en que podemos darnos a conocer. Y el lenguaje está asociado al desarrollo cognitivo, especialmente en estas primeras etapas, y especialmente al juego. O sea, es en el juego en donde el lenguaje se motoriza, y es a partir del modo en que el lenguaje va construyendo los conceptos y los modos de referirse a las cosas que la cognición va pegando saltos cada vez más complejos. Entonces yo tengo que poder habilitar la palabra como un modo de comunicarse, como un modo de disfrutar, como un modo de poder expresar mis emociones, ¿no?, de poder contar a los otros lo que me da. Y también tengo que poder hacer visibles los otros lenguajes artísticos y expresivos que los niños utilizan para poder expresar y para poder narrar el mundo. Por ejemplo, el dibujo. Ustedes saben que los niños y las niñas pequeñas dibujan, y dibujan lo que van entendiendo de la realidad. Y entonces uno ve un hermoso dibujo de la casa y las papás y las mamás y los chicos y los perros y los árboles, y después vuelve a mirar lo que había pasado y está todo tapado de otro color. Y dicen, lo que pasa es que vino la inundación y el fuego, y entonces la historia se va construyendo a partir de este modo de representación que tiene que ver con el dibujar y que tiene que ver con el modo de comprender la realidad. Pero a la vez, porque los lenguajes simbólicos, la música, las artes visuales, la poesía, la literatura, ¿sí?, las danzas, el teatro, nos van mostrando los modos en que otros sujetos simbolizan y comprenden el mundo. Entonces, apreciar una obra de arte
y mirar el grito de Munch sobre un puente, ¿no? Y poder darse cuenta esa manera particular en que este artista plasmó la angustia o plasmó un modo de mirar la realidad. No es menor, porque mi modo de ver la realidad no es la única. Existen otros, y eso es lo que va construyendo la cultura cotidiana, la cultura universal, la cultura que compartimos como humanidad, que le pudieron poner imágenes, letras, sonidos, ¿no? Olores, sensaciones, a su modo particular de mirar la realidad y mirar el mundo. Entonces, cuando hablamos de los diversos lenguajes, no hablamos solamente de los lenguajes en los cuales los niños y las niñas pequeñas se pueden expresar, sino también los lenguajes que otros sujetos se expresan y se han expresado a través del tiempo y nos permiten también captar esta realidad. Entonces, el mundo es mucho más complejo que las matemáticas, que las letras, porque nos abre a estas particulares maneras de interpretar y de mirar la realidad. Y nos pone en lo que Michel Petit decía, ¿no? Que es esta forma de mirar la realidad y querer nosotros también construirla, ¿no? Y aparece desde muy chiquitito. A veces miramos los adolescentes, y especialmente en el mundo de hoy, y decimos cómo hacemos para interesarlos en aquello que vale la pena, ¿no? Cómo hacemos para sostener la construcción de un mundo nuevo, ¿no? En este mundo que se cae, ¿no? En este mundo tan líquido, dicen algunos. Bueno, entonces en medio de esto, una de las preguntas y los desafíos es qué voy a incluir porque tiene sentido didáctico, cultural y ético. ¿Qué voy a incluir? Porque tiene sentido didáctico, cultural y ético. Vamos a ir un poquito más rápido. Hace unos años, en el 2019, Lila Pinto, para la Fundación Santillana, dentro de un proyecto que tiene con UNICEF, armó un documento, que está también disponible en las redes, en donde ella desarrolló lo que ella llama el núcleo duro de la gramática escolar, ¿no? Porque todo proyecto educativo y toda propuesta supone mirar lo que tenemos. O sea, yo no voy a empezar a construir esto de la nada. Todo está muy lindo y está muy interesante, pero yo tengo un currículum, tengo un espacio escolar, tengo un tiempo, tengo vínculos institucionales, jerárquicos, no jerárquicos, este, y tengo objetos y materiales, objetos culturales con los que voy trabajando todos los días. Entonces, la pregunta que Lila se hizo es, bueno, si yo quiero generar un proyecto educativo innovador y que tengo que poder responder a los desafíos del siglo XXI, tengo que atacar el núcleo duro de la gramática escolar. O sea, yo tengo que poder mirar cuando miro y pienso el desafío de la educación inicial y pienso en la escuela en general, el proyecto, en estos elementos. O sea, cómo se perciben estos elementos dentro del modo en que estoy configurando las preguntas sobre qué es educar. Porque yo necesito focalizar la mirada sobre las prácticas y pensar una propuesta contextualizada en la realidad que tengo. Entonces, lo que Lila señala, y el documento es muy interesante, pueden mirarlo, es que para que realmente se produzcan procesos innovadores, yo no puedo atacar solamente un aspecto. O sea, no puedo decir, la reforma del diseño curricular, que muchas hoy por hoy tienen, Santa Fe está elaborando un diseño curricular nuevo, Provincia de Buenos Aires lo acaba de discutir durante todos estos últimos años, Ciudad de Buenos Aires tiene un diseño que está discutiendo, hay una serie de avances en los diseños curriculares con respecto a lo que enseñan los niños a aprender la educación inicial, pero el currículum no me alcanza. Tengo que poder jugar, Lila dice, uno de los componentes del núcleo duro con otros dos. O sea, yo tengo que atajar al mismo tiempo tres componentes. Tengo que hacerme preguntas sobre estos tres componentes. Yo me hice preguntas sobre estos componentes, me las hice en juego, algunos ya me las escucharon, ahora las transformo en orden a prácticas inicial y general, y entonces yo me puedo preguntar, bueno, en orden al tiempo, ¿cuánto tiempo le estoy dando en la jornada para aprender? O sea, cuento algo, en esta investigación que acabamos de entregar para publicar, en las escuelas más formales, la mayor cantidad de cursos estaban dedicados a cuestiones administrativas, ¿no?
avisos a la comunidad de lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, el tiempo de entrega de los trabajos, más que a propuestas específicas. Bueno, ¿qué tiempo en la jornada se dedica a jugar, escuchar cuentos, preguntarse, compartir? Yo visité muchos jardines y especialmente en los jardines que tienen más posibilidades y que tienen un televisor en sus salas, yo digo, ¿y para qué miran tanto televisión? ¿Para qué? Porque se relajan, me decía una maestra. 3 horas están. O sea, ¿qué hiciste para que necesiten relajarse? O sea, hay algo que acá no está funcionando, ¿no? Bueno, el espacio. ¿Cómo son los espacios en que se organiza la sala y el exterior? Hay un gran problema hoy por hoy, y es que estamos con una tendencia minimalista. Y entonces las salas están despojadas, vacías, ¿no? Y no están diferenciados los espacios. Bueno, los niños necesitan espacios diferenciados y organizados. Yo no tengo las cosas puestas en cualquier lugar. Parece didáctica clásica, pero la realidad es que la primera organización tiene que ver con que yo me pueda mover en un espacio sin que el otro me esté diciendo dónde están las cosas. Y para eso las tengo que tener siempre en el mismo lugar. Y es lo que nos pasa en la cocina, nosotros, o en nuestras casas, nosotros no tenemos cada día organizado el espacio de manera distinta, porque nos quita tiempo para pensar en otras cosas. Y no tenemos todo disponible al mismo tiempo. En invierno tenemos disponible la ropa de invierno, en verano tenemos la ropa de verano, hay algunas cosas que tenemos más disponibles en algún momento, otras que las tenemos menos. Bueno, el espacio y la organización tiene que ver con eso. El cuerpo, ¿no? Cómo aparece el cuerpo dentro de la serie. Cómo aparece el cuerpo y el movimiento en las propuestas didácticas. A veces está muy ausente y está solamente la cabeza, ¿no? En orden a los vínculos, qué vínculos se promueven, cuáles están presentes en las propuestas, cómo se agrupan los niños, cómo se generan las amistades, qué pasa con el niño que viene solo, qué pasa con aquel que, aun cuando yo digo que en mi sala a nadie le hacen bullying, o porque tiene anteojos, o porque es más gordo, porque siempre está siendo el que señalo porque fue el que tiró siempre la témpera o es el torpe, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo voy aprendiendo a encontrar a los otros? ¿Cuáles son los objetos culturales que están disponibles en la sala y en los patios? Tengo una galería de arte, tengo una biblioteca disponible, hay una ludoteca con objetos que yo pueda sacar en el momento del patio para jugar, si es que ese patio no está disponible para poder hacer otro tipo de juego, me puede ayudar que en 10 minutos de patio yo me puedo organizar rápidamente a jugar. Les enseñé objetos simbólicos, las rondas, los juegos tradicionales. ¿Cómo aparecen los objetos dentro de la sala? ¿Cómo está tematizada la cultura dentro de la sala? ¿Qué márgenes de libertad tienen los niños para tomar decisiones sobre qué aspectos? ¿Cómo podemos dialogar entre todos, Juan, y qué aprender? ¿Qué margen tienen las familias para decirnos qué ellos ven como interés en sus niños y en sus niñas? ¿Qué tipo de propuestas estamos privilegiando? ¿Cuál es el repertorio? Lúdico puse, pero ¿cuál es el repertorio de canciones? ¿Cuál es el repertorio de obras de arte que un niño se lleva cuando sale de la sala de 5 años? Miren, hay una película muy linda que se llama La escuela de la señorita Olga, que cuenta el proyecto educativo en Santa Fe de Olga Cossetini, Olga y Leticia Cossetini. Y hay un fragmento de un pescador en el bote, en el río Paraná, donde él cuenta su historia en la sala de 4º grado, y él decía, nos sacaban al patio con las sillitas y escuchábamos a Mozart. Nunca más este hombre escuchó a Mozart, pero tuvo como este privilegio de una escuela que abría el mundo a los niños y a las niñas, y no pensaba que porque eran costeros no merecían escuchar otras músicas distintas, además de las propias, porque toda la música propia del litoral es bellísima, pero además de las propias, yo puedo abrirles a otras formas de mirar el mundo. ¿Mm? Cierro con esta expresión de Edith Litwin, texto muy lindo que se llama El oficio de enseñar, en donde ella dice esto, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de desafíos. Dice, las innovaciones requieren que los docentes reconozcan su valor, que las hayan adoptado porque las consideran valiosas, que hayan decidido diseñarlas, implementarlas
monitorear los procesos relacionados con la implementación de las mismas. O sea, ningún proyecto y ningún desafío sale adelante si no nos animamos a documentar lo que está pasando y a contárselo a otros y ponerlo a la vista, ¿no? Sacarlo de la sala, abrir las puertas, porque así como abrimos las puertas del mundo a los niños y a las niñas, nuestros docentes también tienen que abrir las puertas de sus prácticas para que otros las conozcan, las puedan poner en discusión y puedan opinar sobre ellas. Con esto, dice Edith, queremos señalar que todas las innovaciones forman parte de las decisiones autónomas de los docentes y no son una práctica a la que se los convoca a replicar. El desafío para ustedes como directivos justamente pasa por ahí. Cómo entusiasmar a los docentes en aquello que los niños y las niñas que reciben cada día en sus salas puedan desplegar todo el caudal de posibilidades que tienen y la escuela les pueda ofrecer todo ese bagaje cultural que tiene como derecho y como obligación social, porque para eso existen las escuelas. Bueno, muchas gracias y ahí les dejo 2 contactos si les interesa. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Abrimos un poquito el chat si quieren, para si tienen alguna consulta puntual antes de seguir hacia adelante. Ahí lo pusieron, el monstruo de los colores, el monstruo de los colores. Es lindo, el problema es que se haga moda y que sea la única forma de trabajar la emoción. Ahí consultan sobre el nombre de la primera autora. No sé a qué se refiere, si alguno quiere aclarar un poquito la consulta. La primera placa, me dicen. Estás muteada, Patricia. La primera placa de que Michel Petit, la que Sí, leí. Michel Petit debe ser. Michel Petit. Les pongo el link de la dirección de enlace de los 2 documentos que les decía de UNICEF. A ver si funciona. Ahí está. Este es el segundo. Este es el primero. Bien. Bueno, no hay preguntas. Tampoco habrá Hay desafíos. alguien que pregunta por qué la importancia de los colores. Bueno, Eva, eso lo tiene que responder Eva, que es la directora. Digamos, es un problema del cuento. Una cosa es que transformemos, es el gran problema de transformar la literatura en texto de clase. No, un poco lo que te quería decir, Patricia, y quería compartir, es que lo que yo más me cuestiono de esta mirada, los colores que quedan valorizados en positivos o en negativos de acuerdo a las emociones. Eso me parece serio. Justamente porque esto que decías vos de la expresión hasta plástica, digo, ahí estamos cercenando algo desde otro lugar. Entonces me lo planteo hasta desde esa mirada, ¿no? Quería hacer ese aporte nada más. Sí, también es cierto que los colores son fríos y cálidos, ¿no? Y que también determinados colores expresan, digamos, no es lo mismo una noche estrellada en Van Gogh que unos girasoles. O sea, el modo en que yo pongo los colores van expresando cosas. Pero con un sentido. Claro, obvio, con un sentido. Por eso que es tan interesante la mirada sobre las obras de arte. Claro, a eso me refería. Gracias, Patrick. ¿Alguna pregunta más así abierta? Si no,
¿Va a quedar grabado la jornada? Sí, va a quedar grabado y lo vamos a subir la semana que viene en el canal de YouTube. Después le vamos a mandar el link. Bien. Les vamos a proponer ahora, a ver si nos animamos a poner cuáles son los desafíos que ustedes creen que tiene el nivel. Para eso vamos a ponerles ahora en el chat un link de un Padlet. Ahora se los copio. Un segundito. Les vamos a copiar el link del Padlet. Ahí está. Si ustedes apretan en ese link pueden acceder. No sé si todo el mundo tiene claro cómo se accede al Padlet. Una vez que ustedes acceden ahí, van a tener un signo más abajo donde van a poder escribir y dice publicar. Entonces va a ir apareciendo en el Padlet. Yo voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ahí yo tengo el Padlet que estoy compartiendo. Si ustedes aprietan aquí abajo, ven que está el más, y escriben, y ponen publicar, van a poder ir apareciendo en el Padlet sus desafíos. Una cosa que digo, porque estuve leyendo lo que van poniendo, que la gente es cierto lo que están apareciendo, pero No se te escucha. ahora, no, que me parece bárbaro lo que va apareciendo, pero que también pensemos en la propuesta del día a día en la sala, adentro de la sala. Lo que está apareciendo está súper interesante. Que es la dificultad de muchos de los directores, ¿no? Si les parece, los vamos leyendo y voy pasando el Padlet para que lo puedan ver todos. ¿Sí?
igualmente ustedes tienen acceso. Familias y comunicación, niños con muchas dificultades para escuchar al otro y a los docentes, frustración constante, el juego como actividad realizada, un fin pedagógico, el desafío de las salas, la inclusión educativa, acompañar, perdón, a las familias, los padres también están aprendiendo, en muchos casos necesitan de la orientación, el reconocimiento de los límites, la desmotivación de los docentes, las herramientas para atender y acompañar a los niños con diferentes diagnósticos, la falta de hábitos, sobre todo en los más pequeños, el rol directivo, poder dar respuesta a las demandas del nivel teniendo preparación académica para el nivel primario. La atención de los aspectos afectivos, sociocomunitarios, sumados a los problemas de lenguaje y de dificultades para expresarse, la inclusión de las familias en el trabajo diario, las trayectorias mancomunadas entre familia y jardín, la atención de la diversidad, una política de cuidado que favorezca la inclusión de todos, motivar a los docentes a acompañar las dificultades de las salas, repensar las prácticas y privilegiar el juego, abrir la mirada de los docentes, montones de desafíos que se nos presentan. En el chat también nos han incorporado algunos, motivar a los docentes y las familias de pedagogía y a mirar el cuidado, estar atentos y dispuestos a escuchar a los niños, que el juego y cada actividad realizada tenga un fin pedagógico, el trabajo en dupla pedagógica, la necesidad de trabajo en conjunto con colegas en la sala, les hacemos ahora una propuesta más. A ver, voy a dejar de compartir. Después igual les vamos a ir compartiendo esto. ¿Cuál es la idea de este encuentro? Este encuentro sería el disparador de un trabajo posterior. La idea de este encuentro es que después podamos identificar algunos de estos desafíos, proponerles a ustedes sumarse por interés prioritariamente de estos desafíos para poder hacer un trabajo conjunto, ¿sí? Un trabajo de construcción, de aprendizaje colectivo, a partir de las propias experiencias, de ver cómo abordamos estos desafíos, ¿sí? Para poder también generalizar después estas estrategias. Para eso, con posterioridad a este encuentro, vamos a sistematizar la información que hoy que estamos trabajando y vamos a proponerles a ustedes sumarse
institucionalmente a trabajar estos desafíos durante el año, ¿sí? Con la idea de ir avanzando en propuestas concretas, ¿sí? Que puedan ser llevadas a las salas. Esta es la propuesta que queremos hacerle en el día de hoy, ¿sí? Para eso ahora les voy a también tratar, si podemos ahora, ver si podemos priorizar algunos de estos desafíos. Verán, son muchos. Vamos a volverlos, yo los voy a volver a compartir y los vamos a repasar un poquito. Ahí creo que se está viendo, ¿verdad? Fíjense. Lo voy a ir pasando de a poco. Ahora lo que les voy a proponer es ver si los podemos, hacemos un ejercicio más, que es tratar de priorizar al menos 5 de estos desafíos que hemos visto. Para eso les voy a dar otro link, que ahora se los voy a compartir. Un segundo. Es este link de este Menti. Entonces, si ustedes entran, van a poder agregar ahí 5 de estos desafíos que a ustedes les parezca que son prioritarios. Yo voy a ir compartiendo. Ahí lo tenemos. A ver si han podido acceder. ¿Han podido acceder al Menti? Ahí están. Ahí van a aparecer.
aparece como muy fuerte esta palabra inclusión en el medio, ¿no? De nuestra nube de palabras, la palabra juego, la palabra trabajo de equipo, la palabra familia. Se sigue moviendo, pero fíjense cómo se van centralizando en algunas ideas centrales. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Nosotros, indudablemente, hubiésemos querido poder trabajar con todos ustedes en salas y poder escucharnos un poquito más. La verdad es que el volumen hacía imposible esto, ¿sí? Por eso la propuesta, como les decía antes, viene por este otro lado. Vamos a sistematizar todas estas inquietudes que ustedes han presentado, ¿sí? A partir de la reflexión que nos ha ayudado Patricia. Vamos a identificar estos desafíos que ustedes nos han propuesto. Muchos, como ustedes vean en la nube, muchos están como muy claros, pero también, si uno miraba un poquito más alrededor de la nube, algunos estaban expresados de otra forma distinta, pero también fortalecían estas ideas centrales. Y vamos a proponerles, en los contactos que ustedes nos han dejado, trabajar sobre estos desafíos según su grado de interés. La idea es generar comunidades de aprendizaje y que todos podamos aprender las experiencias de todos y poder trabajar y profundizarlas para hacer experiencias concretas que se repliquen en nuestras salas. Esto lo vamos a hacer con el acompañamiento del equipo pedagógico. En el equipo pedagógico del CONSUDEC están representados casi todas las regiones del país, todos van aportando, van también aportando sus miradas sobre este tema. Y la idea es poder avanzar durante el año en cuestiones concretas de aprendizaje en este sentido, y después poder volcarlas en un encuentro donde podamos trabajar esa temática, ¿sí? Ya más puntual y seguramente con un número más fácil claramente más viable de poder también escucharnos, ¿sí? Poder escucharnos entre todos y poder aportar entre todos. Esta es la idea de lo que estamos proponiendo. No sé si, Patricia, vos querés hacer un cierre a partir de lo que viste y un poquito el cierre de lo que querés hacer. Y después, yo por un respeto a su trabajo y a su horario, quisiera no extenderme más allá de unos minutos más, ¿sí? Y como a más tardar a las 11 dejarlos libres, ¿sí? No, yo solo, Adriana, agradecer la presencia, el interés. Creo que realmente lo que ustedes señalan, el tema de las familias, el tema de la inclusión, habría que definir a qué estamos llamando inclusión. Y todo lo que hace a las prácticas situadas, especialmente
cómo involucrar a los docentes, qué hacer en ellas, cómo ofrecer lo cultural y demás, son como temas fuertes y recurrentes en lo que están planteando. Creo que hay otras cosas, digamos, hay algunas cosas que no tenemos modo, o sea, tener más gente en las salas es bárbaro, pero no tenemos presupuesto. Entonces hay como cosas que no son como factibles, pero hay otras que sí podemos empezar a hacer alguna cosa y me parece que en eso, bueno, vale la pena trabajar juntos, porque siempre donde hay dos que piensan, se encuentran mejores ideas, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación y No, muchísimas gracias, y vos sabés que te vamos a seguir molestando. Lo sabés claramente. Si alguno quiere expresar algo más, dejamos libre este momento, y si no, yo los voy a dejar en libertad porque sé que están en el medio de su trabajo, ¿sí? Yo solo una cosita, mi nombre es Gladys Formicheli, digamos, en comunión con lo que dice Patricia, yo creo que en realidad tenemos muchos recursos humanos en los propios jardines, en las propias instituciones, que hay que saber cómo aprender a gestionar de otro modo. Hay algunas docentes que tienen una habilidad para convocar, para armar cosas, para plantear, para armar trabajos en equipo. Me parece que tenemos que aprender a hacer comunión o comunidades dentro de las propias instituciones, valorando, digamos, las virtudes que muchas de las docentes tienen dentro de la institución. Estamos como muy acostumbrados a trabajar de manera aislada, y la primera tarea es ver qué puedo hacer hacia adentro, ¿no? Entonces, por ahí se resuelve con eso, y los tiempos siempre se encuentran. Yo siempre digo que donde hay tiempo para hacer cosas buenas, también hay tiempo para hacer cosas malas. El tema es qué decido hacer con esos tiempos, ¿no? Solamente eso, es decir, aprovechar los recursos humanos. Muchas gracias, Gladys. Bien, entonces, si les parece, cerramos aquí el encuentro. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su participación. Ya les vamos a estar avisando de ambas cosas. Primero, el link para poder volver a mirar esta reflexión, esta charla que hemos tenido, y después poder invitarlos, en función de la sistematización que hagamos de estas propuestas, de estos desafíos que se han señalado, poder invitarlos a seguir trabajando juntos. Así que muchísimas gracias a todos.